Hola mis hermanos, buenas tardes. Aquí en México algo caluroso. En esta ocasión explicaremos el tema titulado ¿Le crees sin la necesidad de ver o eres como Tomás? Si no ves, no crees. En esta ocasión daremos lectura a Juan capítulo 20 del versículo 24 al 29, hermanos, de la Biblia, que dice así: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor, pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Amén. Bueno, en esta ocasión, repito, el título es ¿Le crees sin la necesidad de ver o eres como Tomás? Como lo leí anteriormente en la escritura. Si no ves, no crees. Uno de los 12 apóstoles, Juan, representa, hermanos, la persona típica, el incrédulo. Él todavía no había visto al Señor Jesucristo resucitado, y a pesar de que había escuchado la noticia por los demás discípulos, se resistió a creer los relatos de la resurrección de Jesús, y relatos que procedían de sus amigos confiables, con quien había vivido durante 3 años, hermanos. A mi percepción, hermanos, Tomás no debería haberle parecido insólito la noticia de que Jesús había resucitado, ya que había visto con sus propios ojos a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos, y creyó cuando lo vio, pero también vio personalmente a Jesús crucificado, hermanos, y fue allí cuando se extinguió su ilusión del reino. Y a muchos nos pasa así, cuando vemos como el fin de algo, que creemos que es el final y es el inicio de algo mejor, se extingue nuestra esperanza, nuestra ilusión o el deseo, lo que anhelamos. Y a simple vista, para Tomás, la crucifixión parecía más poderosa que la resurrección. A veces pensamos que la enfermedad es más fuerte, o se puede decir más poderosa, que la sanidad de Jesús por su sangre. Muchos creemos, que algo puede ser más poderoso que la misma palabra dada por Dios. Y su fe se derrumbó, hermanos. Su esperanza se hizo pedazos, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Entonces Jesús se apareció vivo y les dijo compasivamente: paz a vosotros, dando toda la evidencia que Tomás necesitaba. Nuestro Señor Jesús no necesitaba dar la evidencia a Tomás, pero porque como todo lo que hacía Jesús era para enseñanza de nosotros, de sus siervos, de sus creyentes, de sus hermanos, y eso nos enseña, o nos enseñó nuestro Señor Jesús, que la resurrección, hermanos, resultó ser más poderosa que la muerte. ¿Sí? Que es más poderosa que la muerte, que la sanidad es más poderosa que la enfermedad, que la salvación es más poderosa que la muerte, ¿no? Él dio hincapié a que la resurrección fue más poderosa que la muerte, y también nos hace hincapié que su palabra es más poderosa que todo lo que pueda venir sobre nosotros aquí en la tierra. Hermanos, seamos sinceros, creer en la resurrección no es fácil, ni para mí fue en su momento. No importa cuántas personas
nos digan qué sucedió. Jesús tiene todavía que llevarnos a creer para darnos esa paz y esa fe que necesitamos a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra alma. Y sin haber se nos aparecido, ha conocido personalmente mientras vivió en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el Señor nos muestra a cada uno de las personas en la tierra diferentes maneras, ya sea por la mente, ya sea por nuestra alma, por nuestro corazón, que creamos, para que le creamos. Porque si alguien viene y nos dice, Jesús vive, Jesús resucitó, es nuestro Salvador, está loco. ¿Cómo alguien va a revivir si yo he visto morir a mis familiares, he visto morir a mi vecino, he visto morir a tantas personas y ninguna he visto que se ha levantado? Eso es mentira, es una ideología, un invento. O sea, somos renuentes a la verdad porque no hemos visto. Y personalmente dice, como a Tomás, que a Tomás convivió con Jesús. Tomás aprendió directamente de Jesús. Tomás fue su discípulo. Él vio las maravillas, los prodigios, lo sobrenatural, el poder de Jesús vívidamente de sus propios ojos. Y aún así no creyó. Pues ya se imagina a nosotros que no hemos visto. Pero aún así el Señor, como a Tomás, nos invita y nos ayuda a creer de diferentes maneras en su palabra, en su resurrección, en su salvación, en que su sangre tiene poder, como a Tomás. Y aún así Él nos da lo que necesitamos para creerlo, aunque seamos incrédulos, hermanos, por su amor inagotable hacia nosotros, porque Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Jesús no tiene que demostrarle nada a nadie. Jesús ya es Rey, Jesús ya nos salvó, Jesús ya murió, ya resucitó, ya es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tiene que demostrar nada porque Él ya lo es todo, por amor a nosotros, porque murió. Pero aún así se molesta en demostrarnos que Él vive, que Él nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha libertado, y que es más poderosa su sangre, porque la resurrección es más poderosa que la muerte. Así que reflexionemos un momento, hermanos. Pensemos en la primera vez que nos dijeron que Jesús se había resucitado de los muertos. Muchos no lo creemos. Y como todo, creemos a las personas que hablan de Dios o de Jesús o de la palabra de la Biblia, personas locas, ¿no? Personas que no tienen otra cosa que hacer, o personas que prácticamente no le creemos, ¿no? Porque no lo hemos visto, porque eso viene de otro lugar, que eso no es de donde yo vivo, porque eso, como sé que realmente me consta que lo que tú dices es verdad. Muchas interrogantes que nos hacemos cuando nos dicen algo que no hemos vivido, o que no hemos visto, o que no hemos experimentado, ¿no? Y más cuando se ha muerto tanta familia de nosotros, tantas personas, y nunca hemos visto que resuciten, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa reacción? Puede ser de confusión, ignorancia, o sea, lo ignoraste, no te interesó, sí, seguí la corriente nada más para no hacer sentir mal a alguien, y encontró que esa información era fácil de creer o terriblemente difícil. Claro que es difícil creer algo que no ves, que no sientes, algo que a lo mejor hasta nunca vas a poder sentir porque tú no lo permites que suceda en tu vida. Y Tomás había visto milagros, hermanos. Es lo más triste de ver de todo lo que habla la Biblia, que el pueblo de Israel vio, vivió, experimentó los milagros de Dios primeramente, el poder de Dios, y después fueron testigos del pueblo de Israel los milagros de Jesús, su Hijo. Y aún así no le creyeron, aún así desdeñaron a Dios, Jehová, como su Dios, y prefirieron otros dioses a dedicarse a la idolatría. Aún así desdeñaron a su Hijo Jesucristo, no creyéndolo como su Hijo de Jehová, mandándolo a matar cuando los venía a salvar. O sea,
Y ellos fueron testigos de muchas demostraciones, el pueblo de Israel y los discípulos y todas las personas que vivieron en el tiempo de Jesús. Pero la crucifixión, hermanos, sacudió seriamente la fe de Tomás. Y seriamente la fe del pueblo de Israel. Porque desgraciadamente cuando fue crucificado, muchos empezaron a creer cuando tenían que haber creído desde antes. Igual que Tomás. Que muchas veces vemos, sí. Pero ya cuando vemos lo difícil, de que bueno, ya murió Jesús y ahora cómo vamos a seguir viendo milagros, cómo vamos a seguir haciendo aquello. Se deshizo su fe, se desbarató su fe, porque ya no vio lo que le creía proveyendo las cosas.